Comenzó ya la regulación de monopatines y bicicletas sin anclaje. Las bicicletas y monopatines sin anclaje podrán utilizar el 5% de los espacios de Ecopark en la Miguel Hidalgo y tendrán que pagar una cuota al mes. Así lo indicó el alcalde Víctor Hugo Romo. Por vía pública y por permiso de movilidad. ¿Y de cuánto sería esa? ¿Qué porcentaje? Bueno, eso lo puede establecer, tiene que establecerse MOVI. De vía pública son alrededor como de, por objeto, alrededor de 600 pesos por objeto. Los recursos serán ocupados para señalética e infraestructura de lo que serán los puntos de estación, que serán entregados por la Secretaría de Movilidad en coordinación con las alcaldías. Nuestro bando establece que tiene que ser en la línea del mobiliario urbano y deberá de existir puntos de estación masiva. Por ejemplo, afuera del Metro Horacio, afuera del Metro Vittorio, afuera del Metro Chapultepec, en fin, Juanacatlán, puntos de estación masiva y que se ocupen en los lugares de Ecopark. En caso de que los monopatines o bicicletas no se encuentren en el lugar indicado, se otorgará una hora para que la empresa los ubique en el sitio correspondiente. De lo contrario, serán llevados al corralón y se pagarán 1,100 pesos para recuperar el objeto. Con imágenes de Javier Martínez, Iraís Morquecho, 21 Noticias.